¿Qué tal? Bienvenidos a esta conferencia titulada Sistema Operativo Seguro. Mi nombre es Ricardo González y les estaré presentando esta conferencia relativa al sistema operativo y algunas características que es importante que ustedes conozcan acerca de su sistema operativo para que se puedan beneficiar del uso de un sistema computacional. Primeramente tenemos lo que sería el índice de los temas que vamos a estar tratando. Vamos a ver primero qué es un sistema operativo, algunos ejemplos de sistemas operativos, lo que es el registro del Windows, la función de restauración de sistema, también vamos a ver algo de firewall y antivirus y algunas aplicaciones útiles para la administración de este sistema operativo. ¿Qué es primeramente un sistema operativo? Es algo importante a tener en cuenta. El sistema operativo es aquellos programas o aquel conjunto de programas que van a permitir la comunicación entre nosotros como usuarios y el sistema de cómputo y al mismo tiempo gestionar todos los recursos de una forma eficaz. Este sistema operativo comienza a llevar a cabo su función al momento que nosotros encendemos la computadora y gestiona el hardware de esa computadora desde la parte más básica. Recuerden, al hablar de hardware, lo podemos entender como todos aquellos componentes tangibles que podemos nosotros encontrar en un sistema de cómputo, en una computadora. Si no existiera este sistema operativo, nosotros como usuarios no tendríamos la posibilidad de usar computadoras o las aplicaciones y programas que se ejecutan dentro de esta computadora. Una parte importante aquí a mencionar es que los usuarios no dan instrucciones a la computadora, sino en realidad lo están haciendo al sistema operativo. A su vez, este sistema operativo es el que da las instrucciones al hardware para ejecutar las tareas que ustedes demandaron mediante la ejecución de algún programa. Finalmente, la función del sistema operativo es desarrollar o llevar a cabo las solicitudes de los usuarios. Algunos ejemplos de sistemas operativos son, aquí aparece en la imagen, bueno, Windows Vista, Windows 2000, Windows XP, Windows 7, OS de Mac o el Mac de Macintosh, el Red Hat, que es una distribución de las muchas que existen respecto al sistema operativo Linux. Hay una infinidad de sistemas operativos disponibles para las computadoras. Actualmente, el más popularmente usado a nivel mundial es el Microsoft Windows en sus distintas versiones, como pueden ser el XP, el Vista, el Windows 7, en fin. Pero no son los únicos, hay distribuciones de Linux, el sistema operativo Macintosh, que también en esencia realizan lo mismo, es administrar el hardware y gestionar las instrucciones que da el usuario a la computadora. Ahora bien, aquí este punto que sigue a continuación sería el registro del Windows. Me voy a enfocar mucho a Windows porque, como les mencionaba recién, es el sistema operativo más comúnmente usado hoy en día. Ya sea que estén usando el XP, el Vista, el 2000, el Windows 7, ustedes tendrán la posibilidad de editar el registro de Windows. ¿Qué es eso del registro de Windows? Es una base de datos que almacena todas las configuraciones y opciones que tiene ese sistema operativo, ya sea de 32 bits, sea de 64 bits, o Windows Móvil en el caso de los teléfonos celulares, por ejemplo. Entonces, al hablar del registro de Windows, estamos hablando de una base de datos, una colección de configuraciones. ¿Por qué es importante conocer esto del registro de Windows? Además de que ya sabemos que es una base de datos, cuando nosotros hablamos de que nuestra computadora, por ejemplo, se infectó de virus, en muchas ocasiones será necesario, sobre todo los virus más potentes o los más recientes, será necesario que nosotros tengamos acceso a este registro del sistema operativo, registro del Windows.
¿Para qué? Para editar. Ya no es suficiente hoy en día con tener un antivirus para que me limpie los virus o el spyware, sino que en algunas ocasiones será necesario editar este registro de Windows para impedir que el virus se vuelva a instalar o se vuelva a infectar, en este caso, archivos de nuestro equipo de cómputo. El sistema operativo Windows en su registro tiene distintas claves, como son las que se mencionan en la pantalla o las que están mostradas, como es Local Machine, tanto la parte de Security, la parte de Software, System, y la parte de Default. Todas estas claves son las ubicaciones donde se encuentran almacenadas la configuración de nuestro equipo. Un ejemplo que les puedo dar muy simple, que seguramente muchos de ustedes han manipulado alguna vez en esta parte de la configuración, lo que es el papel tapiz o el fondo de pantalla del Windows. Ustedes lo pueden cambiar innumerables veces cada vez que ustedes quieran. Bueno, ese cambio que ustedes realizan para que la siguiente vez que arranquen el Windows siga teniendo, por ejemplo, ese mismo fondo de pantalla, la configuración, como todas las demás del sistema operativo, se va a guardar en este registro de Windows. Para yo poder accesar a él, y antes de accesar es necesario tener en cuenta que solamente vamos a editar o a manipular este registro cuando nosotros tengamos un conocimiento mínimo de qué claves o qué variables vamos a llevar a cabo la modificación. Para poder accesar a él, basta con que yo vaya a la parte de inicio, estamos hablando de XP, posteriormente ubico la opción ejecutar y escribo la palabra que está en este caso en rojo, regedit, o bien reged 32 y presiono enter. Esa es la forma de accesar, y ahorita vamos a ver un poco más de él, desde la parte de Windows XP. Si fuera Windows Vista, Windows 7, pues es muy similar la forma de entrar. Solamente en la parte de inicio, donde está ese logotipo de Windows, tecleo la palabra regedit y presiono enter. ¿Qué va a pasar cuando yo haga estos procesos? Bueno, voy a entrar a un editor como el que estoy viendo en la pantalla, que es el editor del registro. Ese editor del registro entonces me va a servir para manipular una serie de claves del sistema operativo, una serie de variables, una serie de opciones. La serie, o lo que les voy a mostrar aquí es, por ejemplo, hace un momento mencionaba lo que tiene que ver con los virus. Cuando una máquina con Windows se infecta, por lo regular el virus lo que hace es que guarda una clave dentro de este registro de Windows para que la siguiente vez que ustedes inicien esa computadora, el virus esté presente. Entonces será necesario que ustedes, editando este registro, puedan eliminar esa clave. Esto es independiente o complementario a lo que sería el antivirus, que vamos a verlo un poco más adelante en esta presentación. La forma de editar el registro, por lo menos para que lo vayamos conociendo, son con los pasos que aquí estoy mencionando. Una vez que yo entré, tengo que ir a la clave señalada con la flecha roja, que es Local Machine. Posteriormente de Local Machine, tengo que ir a la parte de Software, que está señalada también con la flechita roja. Me voy a la parte que es, o la clave Microsoft, también ahí señalada con la flechita roja. Me voy a la parte de Windows y posteriormente a Current Version, y posteriormente aquí no está señalada, pero es la parte o la clave Run. En esa clave Run yo puedo ver que en la imagen del lado derecho, en la columna derecha, en la parte derecha de la pantalla, hay una serie de claves o de entradas en ese registro. Algo interesante es que esas claves que ustedes ven ahí en la parte derecha de la pantalla son aquellos programas, aquellas aplicaciones que se cargan al inicio cuando yo prendo la computadora. Entonces ahí yo puedo ver, por ejemplo,
Dentro de las claves que están en esta pantalla, que está un Adobe, está un antivirus, está cargado lo que es una utilidad del Office, está cargada también por ahí presente lo que es una actualización de Java. El secreto aquí, fíjense bien, es saber qué es lo que se está cargando. La forma más simple hoy en día es, si yo viendo estas claves de entrada, al final de cada clave generalmente hay un archivo .exe, que ustedes pueden ver ahí algunos ejemplos. Si yo tengo dudas acerca de un exe, qué función realiza, lo único que tendría que hacer es buscar en cualquier buscador, Google, Yahoo, Bing, el que ustedes gusten, el que más les guste, el buscador que más les guste, buscar ese archivo .exe para darnos una idea de qué funciones realiza en nuestra computadora y si es un proceso, una aplicación válida o si es una aplicación que está reportada como spyware o como virus. Una vez que yo ubico que un archivo o una entrada .exe tiene reportes o es muy probable que sea un virus, lo único que tengo que hacer es entrar a este registro, señalarla por ejemplo con el mouse y darle suprimir o darle borrar, de manera que la próxima vez que yo arranque mi computadora, ese proceso, sea de spyware, sea de virus, ya no se cargue. Con eso yo puedo ir eliminando aquellas aplicaciones que se cargan al inicio del sistema de forma involuntaria al usuario para que no se cargue. Y esto es aplicable a dos situaciones, una que sea virus, como les estoy platicando, y otra, si yo noto por ejemplo que al prender el equipo de cómputo se tarda mucho para arrancar o para poder yo empezar a trabajar o jugar o para lo que use la computadora, si yo veo que en el inicio se tarda mucho ese arranque, pues puedo meterme aquí a este registro de Windows y ubicar qué aplicaciones se están cargando desde el inicio para yo, en caso de que haya alguna o algunas que yo no utilice, yo poder eliminarlas en estas entradas de inicio. Una aclaración importante es que al eliminarlas yo de los registros de inicio, no quiere decir que esté eliminando el programa de la computadora. Simplemente le estoy diciendo al Windows, no lo ejecutes al inicio. Si posteriormente yo lo requiero usar, pues yo como usuario hago por ejemplo doble clic y entro a ese programa. Pero de inicio no fue cargado de manera automática por parte del sistema operativo. Es importante desde luego mencionar que tenemos que tener cuidado sobre qué claves borramos para no afectar a nuestro sistema de cómputo. Pero este es un tip muy importante que puedo mencionarles, tanto para acelerar su computadora, sea el Windows XP, sea el Vista, sea el Windows 7, que son los más popularmente usados actualmente, o bien para limpiar algún virus o algún spyware que esté alojado en nuestro sistema de cómputo. Ahora bien, esta es una característica útil para mantener en óptimas condiciones nuestro sistema operativo. No es la única, desde luego. Hay otras funciones, como es la siguiente que aquí tenemos, que es restauración del sistema. ¿Para qué es restauración del sistema? Esta utilería que trae el Windows, esta función, nos va a servir para, hagan de cuenta que fuera una máquina del tiempo, yo puedo regresar el sistema operativo a un punto anterior para efectos de que yo pueda seguir trabajando con esa computadora. Les doy el ejemplo más práctico. Yo instalé un juego, instalé un programa y la computadora tiene fallas, me muestra errores, se queda congelada, está muy lenta. Con esta función de restaurar sistema, yo puedo regresar el tiempo en la computadora hasta antes de haber instalado ese juego, esa aplicación, de forma que vuelva a como estaba antes de instalarlo, sin necesidad o sin mayor problema. Puede ser que en algunos casos con desinstalar el programa se solucione, pero en muchas otras ocasiones, sobre todo hoy en día que bajamos mucha información, muchos programas, juegos de internet,
algunas de estas aplicaciones no traen un desinstalador, o ese desinstalador para quitarlas no funciona de manera adecuada. Entonces será necesario acudir a esta característica de restauración del sistema. ¿Cómo acceso yo a esta función de restaurar el sistema? Tengo que hacer, como aquí menciona la pantalla, clic en la parte de inicio, posteriormente voy a programas, accesorios, y en herramientas del sistema está la opción restaurar sistema, que es una pantalla como la que estoy viendo aquí, una pantallita. Aquí estoy viendo el caso específico del Windows XP. Para que esta función o esta característica de restaurar sistema funcione, tengo yo primeramente que crear lo que se llama punto de restauración. Es decir, tengo yo que decirle al sistema operativo, al Windows, quiero que me crees un punto de restauración. Es decir, en este momento yo sé que mi computadora está funcionando perfectamente, creo ese punto de restauración. Lo que hace el sistema operativo aquí es guarda las configuraciones actuales para que si en el futuro yo llego a necesitar regresar al estado como está ahorita ese sistema operativo, yo lo pueda hacer mediante la utilería restaurar sistema. Entonces yo creo el punto de restauración. En promedio les puedo mencionar que la creación de ese punto de restauración no tarda más allá de un minuto, minuto y medio. Yo le pongo, por ejemplo, una fecha y le digo, hoy voy a poder yo crear, por ejemplo, hoy 10 de junio, creo yo un punto de restauración. La próxima semana instalo una serie de aplicaciones, la computadora no funciona bien, regreso a ese punto de restauración, a un estado anterior, para que la computadora esté como está hoy en día. Entonces aquí en esta parte tengo las dos opciones. Crear el punto de restauración sería la primera, y si ya lo creé previamente, puedo restaurar a ese punto que yo creé. Se pueden crear múltiples puntos de restauración, es decir, puedo crearlo una vez al día, una vez a la semana, una vez al mes. Todo dependerá de qué, pues de qué uso le doy yo a esa computadora. Aquí está la forma o la opción en la pantalla de al momento que yo ya creé previamente un punto de restauración, yo le voy a decir al sistema cuál de esos puntos de restauración quiero yo retornar en el tiempo. Me muestra, por ejemplo, un calendario y me dice dónde hay puntos de restauración creados. Yo le indico cuál de ellos quiero. Recuerden, les digo, se pueden crear varios o múltiples puntos de restauración. Entonces yo le digo, quiero este. Selecciono uno en particular. Yo le doy siguiente a la pantalla y me dice cuál punto de restauración yo seleccioné. Dice, una vez que se complete esta restauración, se va a reiniciar Windows, se va a reiniciar la máquina con la configuración correspondiente a ese punto de restauración. Le doy siguiente y con eso se va a reiniciar automáticamente la computadora y yo voy a regresar al punto anterior que acabo de elegir. Esa es una característica importante que tenemos que tener en cuenta acerca del Windows. La mencionamos aquí porque, por un lado, es una característica muy útil para regresar a un punto en el tiempo el sistema operativo y su configuración, pero por otro lado, hablando de los virus, que son tan comunes hoy en día, también en algunas ocasiones es necesario que yo desactive esta característica. ¿Para qué la desactivaría? Al restaurar el sistema, me va a restaurar la configuración tal cual estaba. Si yo tenía un virus, pues me va a restaurar el virus o el spyware que yo tenga instalado ahí o alojado en mi máquina y voy a infectar una computadora. Les platico cómo sería el proceso. Yo creo un punto de restauración con una máquina que esté infectada, se quedó ahí guardado. Posteriormente ejecuté el antivirus, se limpió el virus, ya está como nueva o limpia la computadora, pero por alguna circunstancia yo decido después de unos días restaurar al punto anterior. Le doy restaurar y ¿qué pasa? Yo restauré efectivamente el sistema operativo,
pero también restauré los archivos infectados, las características, los archivos, las aplicaciones infectadas que yo tenía antes de limpiar con el antivirus esa computadora. Entonces, en algunos casos será necesario desactivar esta característica temporalmente. ¿Cómo se hace? Ustedes se introducen a la parte, o van a la parte de inicio, panel de control, sistema, y en propiedades del sistema, que es la imagen que estamos observando, van a señalar con una palomita esta flecha, donde está la flecha en rojo, van a señalar desactivar, restaurar sistema. Con eso, ustedes van a deshabilitar temporalmente esa característica del sistema operativo con el fin de que no restaure ese virus o ese spyware dentro de su computadora. Otra característica importante que por ahí ya la he mencionado un poquito es lo que tiene que ver con firewall y antivirus. ¿Qué es un firewall? Dice, es una aplicación o es un hardware, ahorita vamos a ver los tipos, que se va a utilizar para proteger ya sea una red o una computadora, un sistema de cómputo, de accesos no autorizados desde el internet, con el fin de que no se puedan aprovechar de las debilidades de los sistemas de la red interna. Es decir, nuestro sistema operativo tiene por ahí algunas debilidades, algunos puntos débiles que pueden ser usados por atacantes o gente que se dedica a lo que le llaman hackers, que atacan desde una red externa a una red o a un equipo de cómputo en particular. Entonces el firewall para lo que va a servir es para prevenir esos ataques. Existen tres variantes o tres tipos de firewall. Primeramente tenemos el firewall personal o software, que estamos hablando de un programa, una aplicación. Como aquí se mencionan algunos, hay alguno que es el Microsoft. Les puedo platicar de Microsoft. Tenemos lo que se llama Windows Defender, instalado en el Windows Vista, en el Windows 7, que es un programa que va a hacer una protección para tu equipo de cómputo. Y así como Microsoft tiene alguno, tenemos de Symantec, McAfee, Sun Labs, Seagate y Internet Security Systems. Es decir, estos son fabricantes de software que tienen sus propias utilerías, sus propias aplicaciones para hacer firewalls a nivel personal, es decir, al nivel de una máquina, al nivel de tu computadora. Ahora bien, otro tipo de firewall es lo que se llama un enrutador de hardware, que ahí ya estamos hablando de un equipo, un equipo tangible, una computadora, cuyo propósito, dice aquí, aunque no son verdaderos firewalls, realizan ciertas funciones de ese tipo, como es disfrazar la dirección y puertos de la computadora a los intrusos. Veamos esto como si fuera una cortina común para que gente que está fuera de la red no pueda ver las aplicaciones que yo utilizo, las direcciones IP, los puertos que yo tengo en uso en esa computadora. Es decir, es una protección para la red de la computadora, donde está ubicada nuestra computadora. Ya no es a nivel personal, sino es a nivel, por ejemplo, de un laboratorio, por donde están ustedes escuchándome, o a nivel de una red de una escuela. Ese es un segundo tipo de firewall. Hay otro más, que es lo que se llaman firewalls de hardware, que también son equipos tangibles. Son más complejos de manejar, dice, son más apropiados para aquellos negocios que tienen múltiples computadoras conectadas. Estamos hablando de algo similar. Es un equipo que va a permitir o a negar el acceso a nuestra red. El ejemplo más sencillo para entender el firewall de hardware es un vigilante que está en la puerta de la escuela. Ese vigilante deja entrar a aquellos que son alumnos, por ejemplo, y los deja salir solamente en los horarios que deben de salir los alumnos, mientras que si es una persona extraña que no es un alumno, cuando quiere entrar a la escuela, pues ese vigilante que está en la puerta le va a decir que no puede entrar, a menos que traiga una credencial o algo con que identificarse para poderlo dejar entrar a la escuela. Esa es la función en sí del firewall,
filtrar tanto de entrada tráfico, como lo hace el vigilante con las personas, como de salida al momento que esas personas van a abandonar la escuela. Nada más que aquí hablamos, en lugar de una escuela, hablamos de una red o una serie de redes, por ejemplo de la universidad, de gobierno, de alguna escuela. Para eso es el firewall de hardware. Ahora bien, ¿cuáles son sus beneficios? Ya explicamos un poquito cómo funciona. Bueno, evita que los ataques de otros servidores afecten a nuestra red privada. Al hablar de red privada me refiero a qué? Me refiero, por ejemplo, a la red de una escuela. Esa es una red privada de computadoras. Permiten también al administrador de la red definir lo que se llama un embudo, es decir, es un punto de concentración donde van a ingresar y salir tráfico de la red. Por lo tanto, manteniendo al margen a aquellos usuarios no autorizados, como ahorita recién les mencionaba. También van a permitir monitorear la seguridad cuando hay alguna actividad sospechosa, generando una alarma, un aviso para el administrador: oye, tal computadora está tratando de ingresar o meter tráfico a mi red. Generalmente los hackers o los piratas informáticos van a preferir atacar una computadora que no tenga un firewall, ya sea de software o bien de toda la red con un firewall de hardware. Estos dispositivos también, además de generar alarmas, por ejemplo, que cuando tal computadora tiene tráfico inusual, el mismo aparato genera un mensaje de texto que se lo manda al administrador a su teléfono celular. También hacen traducción de direcciones, que es una función de filtrado de tráfico por ahí. Registran y monitorean el uso de los servicios de, por ejemplo, de internet, que es www que viene ahí. Pues cada computadora, este firewall de hardware, lo que va a hacer es, va a registrar qué tanto estoy usando yo como usuario de esa red, lo que es el internet, qué direcciones estoy accesando, si estoy descargando algún archivo con el protocolo FTP, que aquí se menciona. Por lo tanto, como ahí menciona, va a controlar el uso del internet y va a poder ser susceptible de bloquear material no adecuado en algunas, por ejemplo, en las escuelas. Puede bloquear aquel tráfico que el administrador quiera que se bloquee. En otras palabras, un firewall vamos a entenderlo como un filtro de entrada o de salida, según sea el caso. También tenemos la parte del antivirus. Fíjense bien, el firewall, ahorita les mencionaba, es un filtro de entrada o de salida. ¿Qué es un antivirus? Un antivirus es una aplicación, un programa que está específicamente diseñado para detectar y eliminar virus informáticos y otros programas como gusanos, troyanos, spyware. Si alguno de ustedes se pregunta cuál es la diferencia entre virus, gusanos, troyanos y spyware, son programas que van a perjudicar de alguna u otra manera a nuestra computadora y a nuestra seguridad o a la seguridad de nuestra información que ahí tengamos guardada. Como aquí dice, la función es provocar daños en archivos y sistemas de la mayor cantidad de usuarios y poder difundirse. Hoy en día podemos nosotros encontrar en el mercado, en internet, antivirus muy completos, algunos de los cuales traen integrado dentro de sí el programa lo que es el firewall personal que hace un momento mencionaba. Entonces ya está ahí completa la suite. Tengo por un lado el antivirus y tiene integrado un firewall. Recuerden, el firewall es el filtro, el antivirus es el que, si el filtro por X razón falló y no filtró un tráfico que me provocó que se me infectara la computadora, el programa que va a tratar de eliminar ese virus es el antivirus. ¿Cuáles son las características o los daños que puede llevar a cabo ese virus? Dice, son programas informáticos que sin el consentimiento, sin la aprobación del usuario, van a ejecutar recursos o ejecutar programas, como mencionamos al principio de esta conferencia. Por eso es que es importante que nosotros conozcamos
los recursos con los cuales contamos en nuestra computadora y aquellos programas que yo uso para, en caso de ser necesario, poder nosotros editar el registro, para que no se ejecuten programas que consuman recursos o, como aquí menciona, consumen memoria, borran o dañan la información, o en algunos casos más específicos, más avanzados, pueden llegar a robar información de datos bancarios, contraseñas, correos electrónicos que yo tenga por ahí guardados en la computadora. Todos estos efectos son para los cuales están diseñados o creados estos virus informáticos. Y además de estos efectos, también son capaces de infectar a otras computadoras que estén dentro de la misma red, ya sea a través de internet o bien a través de correo electrónico, compartiendo, por ejemplo, una memoria USB. En fin, esa es la forma como operan estos virus o este spyware, estos gusanos dentro de nuestro sistema de cómputo. Aquí menciono una lista de aquellos antivirus que son los mejores hoy en día. Algunos de ellos, no todos, como ahí le puse, son gratuitos, o por lo menos tienen una versión que es gratuita y una versión pagada. Son solamente 10 ejemplos, digo, hay muchos más en internet. Estos son los más conocidos, como están por ahí mencionados: el Kaspersky, el F-Secure, el Scan, el Security Essentials, el Bitdefender, McAfee, el Avast, el AVG, en fin. Ahí tienen ustedes un listado, les digo, pueden llegar a encontrar más en internet. La pregunta que casi siempre surge es: ¿cuál es mejor de esos que están ahí o de algún otro? Más que uno sea mejor que el otro, voy a preferir usar uno u otro de acuerdo a qué, a los recursos que yo tenga instalados en mi computadora. Si por ejemplo yo tengo poca memoria RAM o un disco duro limitado en cuanto a espacio, a lo mejor algunos de estos me van a consumir más memoria que otros, entonces será necesario que yo opte, cuando vaya a instalar un antivirus, por ver los requisitos de disco duro, de memoria, de sistema operativo instalado, para poder yo elegir uno u otro. Algo importante aquí respecto a estos antivirus, vamos a mencionar dos características importantes. Una de ellas es que nunca debo tener yo más de un antivirus instalado simultáneamente en la computadora, es decir, tengo que elegir uno u otro. Y también algo que tenemos que destacar es que estos antivirus, una vez que yo los instalo, es necesario que sean actualizados periódicamente o frecuentemente. Algunos de ellos incluso diariamente. Cuando ustedes prenden la computadora y están conectados a internet, automáticamente se pueden programar para que el antivirus como tal descargue las actualizaciones o las nuevas firmas antivirus para poder eliminar aquellos virus, aquel spyware que pueda tratar de entrar a nuestra computadora. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta estas dos características. Solamente puedo tener uno de ellos, antivirus. Lo puedo complementar, eso sí, con un firewall, si es que mi antivirus que yo elegí no tiene un firewall integrado. Y debe ser, si es posible, programarse para que diariamente busque actualizaciones de las bases antivirus y podamos nosotros tener en nuestra computadora, nuestro sistema operativo, de la forma más segura posible. Existen también dentro de la parte de aplicaciones útiles lo que es dos programas que quiero mencionarles respecto a mantener, o que nos van a servir para mantener nuestro sistema operativo de la forma más segura posible. Una de ellas, la primera, es el Hijack This, que es una aplicación muy pequeñita que ustedes pueden encontrar en internet. ¿Para qué es esta? Bueno, esta aplicación nos va a generar un informe muy detallado, con solo hacer un clic, de todos los programas, complementos, las barras que salen en los navegadores que arrancan junto con el Windows. Este informe o este
este listado que me genera este programa se va a guardar como un fichero de texto y pueden ser compartidos por un experto que se dedica a limpiar virus en muchos foros de internet. Esta es una de las aplicaciones más usadas para hoy en día hablar tratadas en los foros de seguridad. Cuando tú te inscribes a un foro, por ejemplo un foro anti-spyware, tú instalas esta aplicación, se baja gratuitamente en internet, generas ese listado en un archivo de texto y copias el resultado que te generó en ese foro para que un experto te diga qué claves o qué ayuda tienes que o qué pasos tienes que seguir para limpiar tu computadora en un momento dado. Entonces es una herramienta útil, solamente es informativa, aunque con ese informe que te genera tú puedes llegar a eliminar algunas claves o algunos valores que se ejecutan al inicio del sistema para impedir que se cargue ese antivirus. Aquí tenemos una pantalla de este Hijack This, en la cual se me muestran todas las claves que están en un momento dado por correr dentro del sistema operativo, las cuales puedo yo llegar a seleccionar. En la parte izquierda hay un cuadrito en blanco. Si ustedes lo seleccionan y van a la parte de Fix Check, que está un poco más abajo del informe, ustedes pueden eliminar esa clave. Es decir, aquí lo que estarían sería editando el registro, pero no desde el editor mismo, sino desde un programa complementario. Entonces, ese sería un complemento para la edición del registro que mencionábamos al principio, otra vez con la aclaración de que ya después de que, por ejemplo, el experto en internet me dijo, elimina estas claves, yo me meto a la aplicación, selecciono aquellas claves que yo quiero o que me dijo el experto que eliminara, le doy Fix Check y automáticamente limpio o elimino esos programas, esas aplicaciones que me están causando problemas en mi computadora. También tenemos la segunda aplicación útil, que es el Pocket Killbox. Sucede que en muchas ocasiones cuando yo quiero eliminar algún archivo dentro del sistema de cómputo, dentro del Windows, el Windows no me deja eliminarlo porque me dice, este archivo está siendo utilizado por alguna aplicación, por ejemplo el virus, y no me deja eliminarlo. Lo que hago yo con este Pocket Killbox es ubicar ese archivo, le digo al programa cuál es el nombre o el archivo que vas a borrar, lo selecciono y la próxima vez que reinicie yo la computadora, antes de que el programa o el virus pueda hacer uso de ese archivo, este programa lo borra, de forma que el virus ya no tenga el soporte de ese archivo y poder llegar a debilitarlo, manteniendo mi sistema operativo limpio de amenazas como esos virus. También este Pocket Killbox va a servirnos o va a tener otras aplicaciones, como cerrar algún proceso que está corriendo en el sistema operativo que no me deja cerrarlo, encontrar archivos duplicados y forzar lo que es el reinicio de mi computadora. Aquí está una pantalla en la cual yo le digo a la aplicación qué archivo quiero borrar para que se elimine. Le doy nada más, luego así que la ruta, le doy un clic donde está ese circulito rojo con una X blanca y automáticamente él se encarga de eliminar ese archivo. Si no me deja, lo que tengo que hacer es seleccionarle abajo donde está Softpedia Test, por ejemplo, la parte, el texto en azul, le puedo decir Delete on Reboot, que significa elimínalo cuando reinicie, si en este momento no se deja, para que antes, como les mencionaba, que el virus pueda llegar a usar este archivo, pues esta aplicación lo borra. Esa es una utilidad muy importante también, complementaria, para mantener el sistema operativo de forma limpia, de forma segura. También hablamos de que es una herramienta totalmente gratuita que ustedes pueden encontrar en internet. Cualquiera de ellas, así como los virus, ustedes lo único que tendrían que hacer es, en su buscador favorito, buscar los nombres de las aplicaciones que aquí yo les acabo de mencionar. En este caso, con esto concluyo la presentación, no sin antes recordarles
que cualquier duda, cualquier pregunta, consulta que nos quieran hacer, con mucho gusto la recibimos en el correo electrónico informes.tecnología@uat.edu.mx. Repito, es informes.tecnología@uat.edu.mx. Cualquier consulta, sugerencia respecto a esto de los virus que nos quieran hacer, con mucho gusto estamos para servirles. Si nos escriben, procuramos contestarles cuanto antes. Les agradecemos su atención y recuerden, los invitamos a que la próxima ocasión nos puedan seguir en otras conferencias respecto a distintos temas de tecnología que podemos nosotros tener por ahí listos o ser susceptibles de usar. Gracias.